viví el desierto por mi bandera chilena, murió olvidado y morena, por la Virgen del Carmen, viví el desierto y morena, murió olvidado y sí, que lo diría, que como algún día el pago de Chile mi vida, un puertino de hierro, perdona Señor. Interesante canción, por llamarlo de alguna manera, una cueca triste, una cueca que nos acaba de cantar toda la historia de don Arsenio prácticamente en este momento. Diego, ¿tú podrías contarnos y explicarnos por qué esa parte de con una promesa de casamiento? Mira, la verdad que él, cuando vuelve de la guerra, se casa el 31 de diciembre. Por lo que yo supongo, teorizo, romantizo, que él conocía desde antes a esa novia. Porque nadie se casa el 31 de diciembre. Entonces, también sacando las cuentas, probablemente estaba embarazada la María de Luz Soto Bernal, su esposa, y por eso se casaron. Porque los hijos que nacen después nacen como los 6 meses. Entonces, ya del 85, 1885 claro, ya. Entonces, por eso que la verdad que yo romantizo, por así decirlo, gran parte de la historia de don Arsenio. Con los datos que tengo, imagino su vida. Y creo que fue así, pues. Como ella era de Carrizal, que está al lado de la Huerta de Maule, lo separa del Cerro Cupo. Cerro Cupo. Siempre pensé que ellos se conocen de chico. Perfecto. No, qué bueno. Imagínate llegar en mayo de 1884, a finales de mayo ya estás con tu familia, te reencuentras con ella quizás hasta en la misma estación o en la Plaza de Armas de Antalca, y ya de ahí mayo, prácticamente 6 meses y ya... Claro. La salida fue en julio, ¿no? Claro, ellos parece que se licenciaron ya en julio, sí. Claro, y ahí se terminó, digamos, quedó solamente el batallón que era de acá de la zona, ¿no? El cívico. El cívico, pero no el movilizado ya. Claro, exactamente. Sí, estaría. Bueno, algo que es importante también de decir y contar es respecto de en qué condiciones fueron desmovilizadas las tropas cuando llegaban a Chile. Don Arsenio debió haber recibido 3 sueldos. Pago de Chile, digamos, o sea, todo lo que se ganó, digamos, para que tengamos una idea. Hacia 1878, 1879, el presupuesto de la nación era de aproximadamente entre 20 y 30 millones de pesos. Eso era lo que recibía la caja fiscal, digamos, durante todo un año de ejercicio. Después de la Guerra del Pacífico eso pasó a entre 40 y 50 millones de pesos más o menos. Entonces eso fue lo que se logró, o sea, digámoslo también de como expoliando, digamos, los territorios tanto de Perú como de Bolivia, que fue lo que obtuvo Chile. Sea como sea, toda esa riqueza, digamos, para el soldado común se desmovilizaba, no se transformaba ni en una pensión, no le aseguraba, digamos, absolutamente nada, más que esos 3 sueldos y muchas gracias. Y muchas veces ni siquiera eso. O sea, hay un caso que me acuerdo que alguna vez comentamos del batallón Chillán, me parece que fue. ¿Sí? Que, digamos, la tropa termina desertando por rabia, porque se les lleva, digamos, a mirar un festín que es en su honor. Donde ellos no estaban invitados. La tropa no estaba invitada, digamos. Exactamente, o sea, y eso es lo que nos referimos nosotros cada vez que hablamos con el Pago de Chile, ¿ya? Sí. Bueno, además de los 3 sueldos, la oficialidad que era del ejército pasaba nuevamente por último al cuerpo de asamblea, que en el caso del Talca, a esa altura de cuando ya se vino, eran todos oficiales cívicos, no habían oficiales de ejército, salvo lo que era, los oficiales de línea, digamos, dentro del ejército,
que era el organizador, José Silvestre Urizar, y estaba su segundo ahí al mando, que era el sargento mayor Carlos Silva Renal, que ambos fallecieron durante la campaña de 1879. El resto también tenía que desemplearse si es que no pasaban al sedentario Talca en este caso. Ese era, digamos, el destino de cada uno de ellos. Y en el caso de Arsenio, como tú nos contabas, eso termina aún más tristemente. Hay una parte que tú tocas dentro de tu libro que dice relación con un paso por la Casa Grande, como se decía en ese momento. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, mira, nosotros con Roberto fuimos a Huamachuco a ver la última batalla, donde fue la última batalla. Por suerte conocimos al dueño del cerro, Sazón, y nos invitó una noche a pasar una noche con ellos. Estuvimos ahí, justo había una guitarra, y por cosas del destino agarré la guitarra y toqué una cueca que hablaba de una persona que estaba en la cárcel, una cueca bien triste también. Nosotros con Roberto no habíamos descubierto todavía esta etapa de la nación, ¿no? Pero efectivamente, por cosas de magia, no sé por qué me dio por tocar esa cueca en ese momento. Y en ese lugar. Pero efectivamente Don Arsenio estuvo en la cárcel. Porque lo acusaron de robar animales. Sí, y venderlo. Y venderlo en Curicó. Claro. Entonces estuvo aproximadamente 8 años. No sabemos cuándo fue la salida. Sí sabemos cuándo fue la entrada. Y efectivamente se pierde esos años, no hay más registros de él durante esos 8 años, que fue más o menos justo cuando fue la batalla de la guerra civil, por ahí. Así que él no tuvo participación ahí. Pero efectivamente yo creo que la vida le cambió después de esa pasada de vida, porque antes él, la verdad que su vida era comerciante, trabajaba con animales. A través de esta historia que estuvo en la cárcel, nosotros descubrimos muchos datos de su vida, que su trabajo era ese. Iba a Valdivia más o menos a buscar animales, se los traía hasta Talca, los echaba en el tren, seguramente lo engordaban, no sé, algo así, y ese era su trabajo. Después de ella estar en la cárcel, con los archivos que tenemos, él se dedica a ser zapatero. Y la verdad que después ya en su vida posterior, ya cuando era viejito, encontramos en los diarios lo que contamos, que Felipe Casanova encontró un par de notas en los diarios donde él termina como indigente, sí. Y de hecho los compañeros de armas le piden a la intendencia, le ruegan a la intendencia poder hacer una colecta para ir en pos de, bueno, Don Arsenio y dos veteranos más, Pedro Espinosa y Pedro la intendencia se niega. Sí. Estado de Chile. Mágicamente tú me contactaste con una de las descendientes de las personas que escribieron esa carta para poder ayudar a Don Arsenio. Sí, correcto. Sí, tenemos todavía en la actualidad tenemos contacto con la descendiente de uno de ellos, y bueno, en algún momento quizás vamos a tener la oportunidad de presentarla acá también. Sería lo ideal. Sí, por supuesto. Sí, gracias Diego por la información. Por invitarnos. Sí. Al revisar las fotografías de la época, podremos darnos cuenta de la existencia de una serie de símbolos en los uniformes de los soldados. Cada uno de estos símbolos, digamos, representaba algo. Ese algo normalmente tenía que ver con la organización jerárquica de los diferentes ejércitos. Para ello, es necesario que en principio conozcamos a 3 símbolos heráldicos básicos que usaremos en este programa para que podamos reconocer los diferentes grados de las tropas. ¿Bien? Para ello hablaremos en primer lugar del chevron, de la barra o contrabanda y de la faja. Es necesario decir que desgraciadamente, por falta de experticia, no voy a poder hablar de la simbología utilizada por el ejército boliviano porque no la conozco, hay que ser honesto en esto. Sin embargo, lo que sí puedo decir
es que básicamente la nomenclatura de los grados en los tres ejércitos era básicamente la misma. Pensemos en el ejército como una pirámide. En su base tendremos las tropas más numerosas y a medida que vayamos subiendo en ella encontraremos los cargos menos numerosos, pero sí más importantes. Asimismo, encontraremos diferentes clases dentro de los diferentes estamentos que conforman el ejército, teniendo en la base a la clase tropa, la más numerosa por cierto, sobre ella los oficiales inferiores, sobre esto los oficiales superiores y en la cima al generalato. Hoy nos concentraremos y hablaremos de la clase pasaje, la clase tropa. Esta clase a su vez está compuesta por diferentes grados. Así tenemos en la base al soldado, arriba de él el cabo segundo, el cabo primero, el sargento segundo y el sargento primero. Ahora que subimos dentro de la escala, encontraremos que la importancia del chevrón y de la barra y de la faja. En este caso, los chilenos eligieron el chevrón para identificar a sus oficiales no convencionados o suboficiales, mientras que los peruanos prefirieron usar la faja y la barra. Otra vez estamos aquí presentes para presentarles algo, ¿no es cierto?, nuevo, algo no muy visto a lo mejor, o a lo mejor muy visto, pero visto desde otra perspectiva. Hoy día vamos a hablar de un arma blanca, ¿ya? Las armas blancas básicamente tienen dos funciones. Bueno, la principal, que es matar. Ahora, ¿cómo lo hacen? A través de corte, es decir, de causar una herida a través de rajar, digamos, a un individuo, claro, o bien a través de una punción, que es, digamos, acuchillarlo, digamos, a metérselo, claro, hasta dentro, digamos, el arma. Claro, el arma al interior del cuerpo de la persona. Uh-huh. Sí, bueno, para tratar este tema de lo que es, qué es lo que es el corvo, digamos, como arma blanca, vamos a invitar a un buen amigo, Gastón Baeza, quien lo vamos a invitar aquí a que nos acompañe. Permiso, gracias. Permiso, buenas noches. Bueno, Gastón, ¿qué tal? Mucho gusto, Gastón. Igualmente. Mucho, bien. Gracias por bien. participar con nosotros.
Bueno, Gastón, tenemos que ir súper al grano. Queremos conocerte un poco, qué es lo que hace, y bueno, y después vamos a entrar en detalles de lo que es algunas preguntas que te tenemos. Gastón, cuéntanos un poco de ti también, así, bien breve Preséntate. Me presento, muy bien. Gastón Baeza, mi nombre es Gastón Baeza, casado, ¿cierto? Con 4 hijos, una hermosa esposa. Tengo varias aficiones que tienen que ver con la historia. Uno, empezando por mi fe. Dos, siguiendo por mi costumbre de seguir la unidad histórica del batallón Talca, cuando estábamos activos todavía. 3, me gustan mucho las armas desde niño, las armas blancas. Desde que existía la revista Armas y Munición en los años 80, traté de comprar lo que más pude. Y por ciertas razones he terminado yo fabricando mis propios utensilios, tratando de ver a través de la historia si en esos tiempos que no habían herramientas, como lo comentábamos delante, se podían hacer armas, cosas que hasta hoy están, hoy en día con las herramientas que hay, con mayor razón se deben hacer mejor calidad. Y bajo esa premisa yo me enganchaba y me tiraba a tratar de hacer algo, o asimilarlo o acercarme al producto que pueda necesitar. Bueno. Y conseguir lo mío, que ha salido desde mi mano, haciendo funcionar un poco los talentos que pueda tener y tratar de desenterrarlos y encontrarlos. Ya. Oye, Gastón, queríamos hablar un poco de lo que es una de las armas blancas y esencial dentro de lo que fue la más icónica del ejército, en este caso, de sus integrantes, que es lo que es un coro. ¿Ah? Y también la Guardia Nacional. Y también la Guardia Nacional, con mucha proporción también hay. Sí, explícanos un poco, ¿qué es lo que es el corvo? ¿Qué es lo que entiendes tú por corvo? Es un cuchillo, y es un cuchillo con su hoja, con el filo, la hoja curva, y con su filo interior. En la parte interior de su curvatura tiene un filo. Y el lomo, un lomo grueso, una hoja gruesa para que pueda atravesar cualquier material, pueda romper todo el aparejo que lleva el soldado contrario. Corvo es una herramienta, de origen es una herramienta de nuestro campo, de nuestra cultura. ¿Dónde la podemos encontrar el famoso corvo? El corvo herramienta. Corvo herramienta, en la zapatería, la podemos encontrar en los que trabajan en el campo, cuando trabajan en las viñas y cortan la uvita. Podemos encontrar los mineros que se caracterizaron porque cuando se fueron hacia el norte todos llevaban su cuchillito guardado, que estuvo hasta prohibido. Es un arma no reglamentaria dentro del ejército o de la Guardia Nacional, digamos. Podemos encontrar corvos en qué más, en el trabajo diario del campesino, cuando trabajaban cortando el trigo, usaban la hechona, usaban el cuchillón para cortar las matas de mora que llegaron. Todo se usaba, a fin de cuentas todas esas herramientas eran curvas, todas eran hojas de herramientas de filo con forma curva. La otra era el guaso chileno, donde lo vean va a andar con su cortapluma con forma de corvo, para en caso de emergencia y quede enganchado de una cincha o de una cuerda o alguna pieza de cuero, la cortaba y salía más rápido. En cambio con el cuchillo tradicional, que es recto, no podía tener el mismo efecto, no tenía rapidez para soltarse de las correas. El correaje del propio caballo, cuando caían, quedaban enganchados con el corvo, cortaban hacia atrás y podían librarse de un accidente mayor. Perfecto. Ahora hablando del corvo militar que se usó en la guerra, ¿cuál era su función? ¿Cortar o penetrar? Acá tenemos dos funciones. Uno, qué bueno, penetrar y de vuelta a cortar. Eso es como bifuncional. Sí, y tiene una cosa que es muy característica, pero a la vez penosa. Una vez entrando el corvo, la herida ya no es limpia, nunca sale recto y nunca sale en la misma posición. Casi siempre en una pelea entre corvos, con dos tipos que estuvieran peleando con corvos,
la mayor parte del tiempo los dos terminaban muertos por las heridas que eran infligidas. El que lograba sobrevivir a la primera pelea donde el otro quedaba muerto, el que sobrevivía también a los días podía terminar muerto. La mayor parte del tiempo pasaba eso en estos duelos que se batían los rotos chilenos o los campesinos. ¿Y qué pasa? Entra el cuchillo, de al sacarlo, engancha todo y saca para afuera y terminaba haciendo un daño mayor. Y el corte no recto, no limpio, dejaba curvas. Siempre el corte era deformado o vaciado. Termina siendo un arma muy eficaz para lo que es combate, en el combate mismo. Pero en lo que es la vida diaria, muy eficaz para el campo, para el trabajo. Sí, oye, ¿y qué lo diferencia principalmente? Es la hoja que está curva, que sigue un filo interior y está curva, eso principalmente con respecto a otra arma. El grosor de la hoja, la forma curva, el filo interno y la empuñadura, que es muy similar a la herramienta o a la herramienta que usamos en casa o la que usa el maestro carpintero. Un mango finito, bien sujetable, no tosco como otros cuchillos grandes, claro, que muestran hoy en día, y es más liviano en uso, y la forma de uso conlleva mucha... Actualmente, cuando uno ve los corvos del ejército, uno ve un arma grandota, pesada, tosca. Es el que se usó en la guerra del Pacífico, porque la que estoy viendo aquí se ve es bastante livianito y, por decirlo de alguna manera, cortito. Sí, hay diversos tamaños de hoja. Pero cuando nosotros vemos la información, todo lo que hay guardado de archivos, este corvo viene a través de fotografía y a través de la historia. En cambio, el corvo que se usa hoy en día, según mi información, es un modelo traído desde España, en los años 60, 50, creo que mandaron a pedir buscar un arma que sea representativa de nuestro ejército. Yo lo supe por ahí por unos oficiales, hace más de 10 años. Y llegaron con el corvo que habían usado los paracaidistas españoles. La información mía era que lo trajeron de allá, de parte de los paracaidistas de Europa, que cuando caían en su paracaídas, quedan enganchados en árboles, en cuerdas. Volvemos a lo que hacía el guaso cuando se necesitaba liberarse con el corvo. Sacaban un cuchillo que es muy similar al que usamos hoy en día y soltaban las cuerdas y lograban liberarse de quedar colgando. Y ese corvo lo implementaron como arma oficial. Casualmente tenía hoja curva, pero el modelo es más tosco, es más robusto que el que usamos en la Guerra del Pacífico. Yo he tenido discusiones, bueno, no discusiones, pero me han increpado mucho por insistir en esa idea, que nuestro cuchillo es más fino, más estilizado, tiene otro tipo de empuñadura, es más liviano, es más rápido de uso. Este debería ser el modelo oficial de nuestras Fuerzas Armadas. Pero hoy en día se sacó un modelo moderno, que es finito y todo, pero no tiene la robustez, no tiene la resistencia que tenía un arma de esa antigua. Sí. Bueno, aquí tenemos otro tipo de arma blanca, entonces, mucha más moderna por sí, lo que sea. De los 80, 60 años más moderna. Exactamente. ¿En qué se diferencia su función una de la otra? Punzante cortante, una extensión de esta, porque este es una copia de la lanza, esta es una parte de una lanza. ¿Ya? ¿Cómo? Porque se armaba la bayoneta en el momento determinado y más el fusil cumplía la función de lanza. Se fue dejando de lado la lanza tradicional y empezó a usarse la bayoneta, integrando esa lanza al cuerpo del arma, digamos. Al arma de fuego. Para cuando quedaran sin municiones, entraban al calar bayoneta, como le llamaban. Sí, eso es. ¿Qué no armas tu bayoneta ahí? Vamos a hacer una... Por eso dejé los 2 segundos. Y según el tiempo, mientras más antigua, más larga era la bayoneta, era más forma de aguja. Sí, a eso vamos, y ahora más corta. Depende. Es más ancho, puede ser más corto, más largo, pero eso ya... Variados modelos. Y vemos que si buscamos cuchillos hechos en España, en Canarias,
o en países, en ciudades similares de España, van a ver el mismo tipo de armado de empuñadura. Muy similar al facón en la empuñadura, pero con una hoja diferente. Tú me decías que hay bayonetas, que esto es una bayoneta. Sí, Ya. Esto es un corvo sí. y esto Bayoneta. también una bayoneta. Bayoneta sable de Bayoneta sable. bayoneta. Harto más Bayoneta. grande. Estamos Los hablando tiempos. más o menos 50 centímetros. Sí. Y este aparato, digamos, es lo que reemplaza una lanza en su En momento. la antigua. Claro. Sí, esto podríamos hacer el ejercicio entonces de poder El armado de la bayoneta ahí y hacía un clic. y un clic. Y ahí queda armada la bayoneta. pieza, digamos. Y por la longitud del, como lo que decía Gastón, la longitud del arma más la pieza de unos 50 centímetros hacia arriba, que es solamente hoja, ya para el arma de fuego pasa a ser una lanza. Ya con estas características, digamos, que se ve acá. Esta es una réplica aquí. Ahora, si se fijan, que este es un pequeño detalle. Normalmente la gente piensa que la bayoneta Por va debajo. abajo, pero en este caso va por el costado. O el costado exterior, digamos. Si se fijan, Sí, ahí está la sí, baqueta, por contacto. ahí está el cañón y va por el ladito. Claro. Sí, la hoja entonces entra como Como en esa Entra posición, así, no como así. horizontal, digamos, no horizontal, no vertical. ¿De qué forma son las costillas? Sí, van horizontales. Esta la, Pensando, digamos, que claro, debe ser una Punzante. explicación ahí. Un arma punzante. Claro. Primeras bayonetas eran punzantes, la mayoría eran Triangulares. agujas Claro, como triangulares o un fiorito con filo nada más, que las que vemos en el periodo de la independencia, pero luego pasamos a ya más Este réplica. tipo de... entonces, ya que estamos hablando de esto, tenemos, ¿no es cierto?, el corvo, la bayoneta y tenemos otro juguete por aquí. También curvo. También curvo. También curvo, por favor. Esto es un Sable. y ahí, su función, cortar o penetrar. Cortar y penetrar también. Pero la hoja es curva y con filo por un solo lado. Por eso sable. Si habláramos de una espada tendríamos filo por los dos lados. Y una forma más recta. Y este es el sable. Y muy similar al sable de caballería, que cuando bajaba, el esfuerzo iba haciendo el corte a medida que avanzaba. O punzaba, pero la mayor parte del tiempo era por El golpe. por caída, por fuerza. Y si hablamos de la guerra del Pacífico, me viene a mente lo que leí en uno de los libros que tenemos de historia que ha marcado harto, que hablaba sobre quién eran los que usaban los sables de caballería, quién eran los que montaban los caballos en caballería en el norte. Eran campesinos, Sí. eran nuestros chilenos, que Nuestro estaban brazo. acostumbrados a trabajar en el campo con hacha, con cuchillones, rozones. con rozones, con herramientas de brazos. O sea, hombres Picota, hombres con un con tren fuertes, superior, digamos, bien fuerte, una musculatura bien diferente y brazos fuertes. Imagínense un sable de caballería en manos de un guaso bruto. dijo. guaso chileno en el norte. Cuenta la historia que muchos terminaban abiertos desde el hombro hasta el estómago. Claro. Terminaban Ha sido- O los partidos, miembros como Cercenado, saltados. Claro, perdían. Es cercenado, decir, no digamos. había vuelta después de un combate con sable, cuando hacían, especialmente hacían la repasada. Sí. Ahí terminaban muchos. La fuerza de un campesino en comparación con un citadino y con un arma de esa encima Sí. marcó la diferencia.